Hola, estamos acá de regreso, son las 4:01 y ahora vamos a hablar de la importancia de la conservación ambiental, es decir, del reciclaje. Y eso tiene que ver porque está integrado con el segundo foro de integración al Bicentenario, del cual el grupo RPP ha creado, es parte. Y nuestra invitada es Juliana Becerra Celis, que es directora general de calidad ambiental. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿No? A ti, para que nos cuentes un poco y nos hables, ¿no? Porque, claro, de eso se trata, de generar un país sostenible y a futuro también que podamos seguir existiendo, ¿no? Porque a veces suena catastrófico o alarmante, pero es la verdad. Si no detenemos un poco esto, ¿a dónde nos estamos dirigiendo? Y estamos trabajando en el Ministerio del Ambiente mucho con el tema de la gestión integral de los residuos sólidos. ¿Ya? Y este nuevo enfoque que le estamos dando de un poco de la economía circular, de decir que los residuos no son residuos, los residuos los podemos aprovechar, pueden ser un insumo para generar otros bienes y también mover la economía. Claro. Es toda una posibilidad de industrializar los residuos y es así como estamos trabajando. Vemos la cantidad de residuos que se generan en el país. ¿Ya? Son 19.000 toneladas al día. Eso es 3 estadios nacionales llenos por día. Y si nos concentramos en Lima, es un poco más de 8.000 toneladas, casi un estadio nacional. Wow. Entonces la cantidad de residuos es enorme. Si nos damos cuenta, eso tenemos en un día. Si vemos a lo largo de todo el año, tenemos bastante basura que ¿Y a dónde va eso además, no? Justamente, ese es el problema. Tenemos algunos rellenos sanitarios y ahí va un poco más de la mitad de la basura, pero la otra parte que queda va lamentablemente al mar. A los botaderos, al mar, a los ríos, y ahí todavía estamos trabajando fuertemente para cerrar esta brecha. Pero la idea no es solo tener rellenos sanitarios. Claro. La idea es primero minimizar. Y si ya no podemos minimizar y se generó este residuo, valoricemos, reciclemos. Claro. Y si ya no podemos reciclar, un relleno sanitario o una claro, que sea como lo último. La última opción. Claro. Realmente la última opción. Y es bastante interesante porque tiene un potencial grande el tema del reciclaje. Exacto, ¿no? Yo, sé poco y mucho, en algún momento vi que, hoy en día con el plástico se están haciendo cosas, ¿no? Desde el construir carreteras en países como Holanda, o hasta creo que marcas conocidas están haciendo zapatillas con el reciclaje. Es posible. Claro que es posible, es posible. Es más, si nos interesamos a cómo está compuesta la basura que generamos en el país, generamos en Lima Metropolitana y el Callao, tenemos que más del 50%, 52%, por ejemplo, el 52% son residuos orgánicos. Es decir, que también los podemos valorizar. Podemos realizar compost con eso, que va a servir como abono. ¿Cómo es los compost? El compost es una descomposición de la materia orgánica, pero que le va a dar nutrientes al suelo y vamos a aprovecharlo, vamos a utilizar como un abono. Mira qué interesante, porque casi la gran mayoría de la basura en el Perú es materia orgánica. Claro. Después de eso tenemos un 20% de residuos inorgánicos que podemos valorizar. Ahí tenemos los plásticos, los vidrios, el papel, el cartón. Tenemos otro 19% que ya son residuos inorgánicos, pero que no podemos aprovecharlos, y hay un porcentaje más pequeño que son residuos peligrosos. Pero entonces estamos hablando de casi 74% de residuos que podríamos aprovechar. Claro. Y estamos únicamente aprovechando 4%. Entonces, tenemos mucho trabajo por hacer y desde el Ministerio del Ambiente estamos impulsando una serie de acciones para impulsar el reciclaje. Y yo pienso, ¿no? Una de las acciones que podrían ser, porque creo que el reciclaje, yo tengo muchas amigas, yo viví en Argentina y tengo muchas amigas allá. En realidad acá no he visto, lo que es reciclaje, la veo separando lo que es papelito de plástico, cartón, el cartón de la leche, todo. Pero siento que para eso tiene que haber como una educación muy fuerte y una conciencia muy clara de que es importante hacerlo, porque es trabajo, ¿no? Como tú dices, esa palabra que usaste que yo no la conozco mucho. ¿Economía circular? No, lo de orgánico que uno puede... compost. Compost, sí. ¿no? Sí. De repente desde los colegios, ¿no? Que haya una clase, incluir ya una clase que sea de reciclaje, de medio ambiente,
porque hay que empezar a reacostumbrarnos y a tomar una conciencia fuerte, ¿no? Exactamente. El tema de la educación ambiental es un tema clave. Ya en los colegios ya se empiezan a enseñar estos temas ambientales. Los niños ya saben que es posible reciclar. Claro. Lo saben que es una estación de reciclaje. Y mira qué interesante, porque cuando pensamos nosotros íbamos al colegio, la pregunta es, ¿nos lo enseñaban? No, pero ahora ya lo están enseñando, y desde el Ministerio del Ambiente también trabajamos mucho en campañas de educación y sensibilización, bajo un gran esquema de Perú Limpio, pero también tenemos Menos Plástico, Más Vida, y tenemos otras campañas con algunos aliados que trabajamos estos temas, como No Quiero Esto en Mi Ceviche, la limpieza de playas limpias. Claro. Entonces hay toda una serie de acciones y muchas ambientales. Empresas se han sumado, Así ¿no? es. Porque yo he visto muchos malls grandes donde en los food courts ya lo que es la cañita ya fue, uno va a muchos lugares y hasta a veces dice, y mi cañita para el jugo, ¿no? O sea, pero obviamente uno ya es consciente de que no. En eso está cambiando. Y fíjate, ¿no?, que es bien importante el trabajo articulado de todos, no solo el Estado, sino también la empresa privada, la sociedad civil y el propio ciudadano. Todo empieza en casa. Nosotros tenemos que aprender a segregar en casa. Pero antes de segregar, porque acuérdate que cuando ya vamos a segregar es porque ya se generó el residuo. Lo ideal es no generar el residuo. Claro. Eso es lo más importante. Por ejemplo, voy a la farmacia o voy al supermercado y compro un blister de pastillas y me quieren dar una bolsa. No es necesario. No es necesario. O voy al grifo o al supermercado y compré de pronto algún producto y me quieren dar la bolsa. No es necesario, lo puedo llevar en mi bolsillo, lo puedo llevar en la mano, lo puedo llevar en la cartera, en la mochila. Entonces, primero tenemos que tener ese reflejo, no generar ese residuo. Claro. Eso es lo más importante. La pregunta es, ¿realmente necesito esa bolsa? Y volver de repente hay una campaña que también vino de volver ya también a las botellas de vidrio en vez de las de plástico. Y además es mucho más rico, señores, el sabor del agua, de la gaseosa y lo que sea. Yo siempre pensaba eso, ya no a la hora que voy a hacer deporte llevo el tomatodo, por ejemplo. Eso también es fantástico, porque en la mañana uno toma su tomatodo, pone la bebida que le gusta tomar y va a la oficina, va a hacer deporte y lleva su tomatodo, y cuando te das cuenta tal vez ya no usaste 3 o 4 botellas que se van a convertir en un residuo. Nosotros compramos un producto, pero también compramos el residuo. Exacto. Entonces tenemos que tener conciencia de ello, y pasa mucho por el tema de cambio de conducta, de cambio de hábitos, de cambio de estilo de vida. Claro, y hay como un estimado o algo o sea, ¿cuánto se podría reducir, no sé, de acá a 1 año, 2 años? Mira, nosotros desde el Ministerio del Ambiente, cuando participamos en la elaboración de la ley de plásticos de un solo uso, que fue un trabajo que se dio durante el año pasado, la primera cosa que quisimos saber era cuántas bolsas plásticas se entregaban en el país al año. Claro. Y la cifra es impresionante, son 6.000 millones de bolsas que se entregan al año en el Perú. Eso nos lleva a tener 10.000 bolsas por segundo. Es decir, que durante toda esta conversación ya se han entregado muchísimas bolsas. El objetivo que nos trazamos con esta ley fue de tener una reducción de 30% menos el primer año. Pero lógicamente con un número tan grande como 6.000 millones quisiéramos ir un poquito más, y por eso trabajamos mucho en estas campañas y trabajamos mucho en el impulso del reciclaje, y también acompañando a los gobiernos locales, porque acuérdate que los gobiernos locales son los que tienen esta tarea de la recolección, pero la segregación también. Entonces hay que acompañarlos. Nosotros desde el Ministerio del Ambiente, como tenemos este rol de rector de todo el tema de la gestión de residuos, hay que acompañarlos, y en eso trabajamos. Además, también tenemos un programa de incentivos a la gestión municipal donde hay indicadores y metas para los municipios. Ah, sí. Claro que sí. Es en la gestión de residuos. Por ejemplo, ellos tienen que tener la segregación en la fuente, tienen que tener recicladores que apoyen este trabajo, tienen que tener su plan de, su PIGAR, su plan de residuos. Hay una serie de requisitos e indicadores que les tenemos que dar, y si cumplen esas metas pueden tener acceso a un bono para mejorar su gestión de residuos. Entonces, esto es bastante importante. Hay que involucrar a todos ellos. Eso es lo que te iba a decir. Me parece que dijiste algo que es muy importante, que muchas veces nosotros tendemos a quejarnos de los gobernantes, la gente que está arriba, pero tenemos que entender que este es un trabajo grupal.
O sea, nosotros podemos pedir, por favor, que estén el tacho, que el basurero pase, pero nosotros también tenemos que participar en lo que es el reciclaje, en como tú dices, si voy a comprar y estoy comprando un blister, no necesito una bolsa. Ahora en muchos lugares ya te separan plástico, cartón, ser conscientes de eso también. O sea, el trabajo es en grupo, de todos. Y dentro de las acciones de educación, hemos desde el Ministerio del Ambiente trabajado una aplicación, una app, que se llama En Casa Yo Reciclo. Lo pueden bajar. Te la muestro acá. Es básicamente una aplicación donde si tú quieres reciclar algo, por ejemplo, las botellas de plástico, te va a mostrar en el mapa los puntos donde puedes ir a dejar tus botellas. Bueno, entonces en vez de estar persiguiendo Pokémones, bájense esa app, miren dónde pueden llevar sus pilas, su vidrio, su tetrabric, las botellas de plástico, el papel, el cartón. Tenemos toda la información en la app de sobre todo cómo reciclar también. Claro. Entonces, eso es lo que queremos hacer, impulsar el reciclaje, pero sobre todo teniendo en cuenta que si podemos minimizar o evitar la generación del residuo, lo hagamos. Claro. Y las empresas también se están sumando, claro, ¿no? Porque sí. También en un momento se hablaba de que, bueno, si ellos venden tantas botellas de plástico, de repente no es un negocio, pero también de repente involucrarse más allá y todo, ser consciente que lo que queremos es un mundo que siga. Así es. Están muy comprometidos, hemos hecho muchas campañas con ellos. Ya, por ejemplo, la ley del plástico de un solo uso nos dice que las botellas ya tienen que incorporar un porcentaje de material reciclado, te dice como mínimo 15%. Pero hay empresas que ya están por encima de 15%, 25%, 30%. Inclusive hace algunos días nos informaron que ya habían botellas 100% hechas con material reciclado. Wow. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque esto se está moviendo, es un movimiento muy interesante. También a mí me pasa que también he ido al supermercado y escucho que te dicen, ¿no? Piensa si vas a necesitar las bolsas, si es necesario. De hecho, te preguntan a la hora de pagar. Sí, la verdad es que está habiendo una movida como muy... Hay cajas ecológicas en las que pasas más rápido si llevas tu bolsa reutilizable. Claro. Para comprar el pan, lo mejor es llevar una bolsa de tela, como lo hacíamos hace muchos años. Nuestras madres, nuestras abuelas utilizaban esas bolsas. Sí, una vez hablando con la ministra del Medio Ambiente, también ella contaba y me pareció una buena idea, puedes llevar tu bolsa, esas que no pesan mucho, y ahí pones, cuando vas al mercado, para que a veces los limones hay que meterlos, y lo pones ahí, y ahí te lo pesan, y de ahí a tu canasta. Por ejemplo. Sí. Son acciones que en nuestro día a día podemos hacer, y de verdad que la suma de todas estas acciones vamos a hacer que ya no tengamos 3 estadios nacionales de basura al día. Claro. Porque es impresionante pensar que podemos llenar 3 estadios nacionales con basura por día. Exacto, y todavía hay gente, bueno, hay mucha gente que está tomando conciencia, pero todavía hay gente que piensa que es una movida alarmista, que no pasa nada. Pero lo cierto es que sí, ¿no? O sea, tenemos un país con una biodiversidad tan grande, con ecosistemas hermosos, que no merece que tenga basura en las playas, basura en las montañas, basura en los ríos. No, y además en los animales, ¿no? Los microplástico que se habla mucho, es los animales, o sea, el plástico que va al mar, que se desintegra, es microplástico que después los animales, los pescados están comiendo, y después nosotros nos comemos ese rico ceviche con microplástico. Ese es el gran problema, los microplásticos, porque la bolsa al menos la vemos y la podemos recoger y llevar a un lugar, pero los microplásticos no los vemos, es casi un enemigo invisible, porque está ingresando a nuestro cuerpo y no lo sabemos. Nos estamos envenenando. Podríamos tener graves problemas de salud pública. Claro. Entonces, en ese sentido estamos trabajando y pensamos que estamos avanzando poco a poco de la mano, tanto con los municipios, con los gobiernos locales, el Estado a su nivel nacional, los gobiernos locales, la industria y los ciudadanos, sobre todo la sociedad civil, que sea consciente del desafío que tenemos frente a nosotros, que no es un desafío únicamente peruano. No, para nada. Es en todo mundial. el mundo. Claro que sí. No, sí, uno está viendo que esto es una movida mundial y de alguna manera hay muchos documentales también a los cuales uno puede acceder y se da cuenta que sí, que estamos en un momento donde tenemos que tomar confianza sí o sí. Pero bueno, igual vamos a regresar con este tema, pero nos vamos a una pausa y ya volvemos. Segundo Foro Integración al Bicentenario.